Este tribunal, luego de haber deliberado a unanimidad, ha llegado a una decisión. Nos vamos a quitar la mascarilla, respetando el distanciamiento que existe entre mis compañeras y entre las partes para facilitar la explicación de esta decisión. El pasado 6 de abril, el Ministerio Público solicitó la incorporación por lectura de la prueba número 2 bis de su acusación, que se encuentra descrita en la página 296. Y esta la individualiza como declaraciones, delaciones, de empleados y ejecutivos de la constructora Norberto Odebrecht siguientes remitidos al Ministerio Público Dominicano mediante el acuerdo de cooperación antes descrito, y enumera un total de 6 declaraciones, a saber: letra A, declaración del empleado 01 Marcelo Odebrecht; letra B, declaración del empleado 27 Ernesto Xaviera Bayardi; letra C, declaraciones del empleado 36 Gilberto Macarenas Alves da Silva Filo; letra D, declaraciones del empleado 48 Luis Eduardo da Rocha Soares; la letra E, declaraciones del empleado 50 Luis Antonio Mameri; letra F, declaraciones del empleado 54 Marcos Antonio Vasconcelos Cruz. A raíz del anuncio que hace el Ministerio Público de que pretende incorporar la letra A de estas declaraciones, las defensas técnicas formalizaron todas las 6 defensas técnicas, formalizaron objeciones, que se extendieron no solo a la prueba 2 bis, letra A, sino a todas o a las 6 declaraciones de similar naturaleza que se describen en este numeral de la acusación. Vamos a tratar de sintetizar lo que fueron los fundamentos de las objeciones formalizadas. Las defensas, en síntesis, planteaban el incumplimiento de requisitos formales, que las declaraciones o delaciones no tenían firmas, sellos, no se individualizaba de dónde provenían, carecían de datos que permitieran constatar quiénes eran las personas que las emitían, no estaban apostilladas. Igualmente, las defensas cuestionaron en su conjunto la legalidad de la referida prueba, señalando o vinculando esa ilegalidad a la inconvencionalidad, o sea, que eran contrarias a convenciones y tratados internacionales, invocaban ilicitudes constitucionales, establecían que no existe un acuerdo bilateral entre República Dominicana y Brasil, que no se cumplen con los rigores de la Ley 821 en lo relativo a la traducción, ni tampoco se cumplía, señalaba una de las defensas, con los requisitos formales de la Ley 12.850-13 de Brasil. Se hablaba de que no es un medio de prueba, sino una fuente de prueba. Una de las defensas, la defensa de Juan Roberto Rodríguez Hernández, planteaba que se invocaba que se trataba de una prueba trasladada, pero que no tenía esa característica y no cumplía con las reglas de las pruebas trasladadas. Se hablaba o se invocaba que no era una prueba preconstituida ni anticipada y que no existe constancia de que se cumplió con el debido proceso en Brasil. Eso respecto de la legalidad de la prueba. Igualmente se abordaba la existencia de impedimentos de incorporación a esta prueba y planteaban los objetantes que se violaban la oralidad, la contradicción y la inmediación, concretamente esos principios vinculados al derecho de defensa, al establecer en líneas generales que la prueba recoge versiones escritas de arrepentidos brasileños, declaraciones de empleados que estaban obligados a declarar en este juicio. Y ante estas objeciones, la respuesta que da el Ministerio Público en líneas generales es que constituyen documentos, y al constituir documentos que son productos de la cooperación judicial internacional, pueden ser válidamente incorporados a este juicio, acogiéndonos a las previsiones del artículo 312, numeral 1 del Código Procesal Penal. De entrada, y ante la múltiple o la distintos fundamentos y naturaleza de las objeciones, debemos concretar el debate.
y es que esta discusión que inició el pasado 6 de abril y se ha desarrollado en 4 jornadas y medias aproximadamente, se contrae, como bien señalaba el Ministerio Público, un aspecto preciso y puntual. La determinación de la naturaleza de la prueba descrita en el numeral 2 bis de la acusación, estableciendo si es un documento asimilable a una prueba documental o si es una declaración contenida en un escrito, aspecto en el que se cimenta la controversia, porque aquí nadie desconoce la naturaleza de la prueba. La controversia radica en establecer que, siendo un testimonio, no puede ser incorporado por lectura, y el Ministerio Público plantea que, siendo un documento, sí puede ser incorporado por lectura. Ahí radica la controversia, y aun cuando se cuestiona la legalidad, la admisibilidad y la posibilidad de incorporación de estas pruebas, este tribunal se va a acoger a los principios de economía procesal y de efectividad establecido en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y Procedimientos Constitucionales. ¿Para qué? Este principio lo que establece es que todo juez o tribunal está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a la cuestión planteada. ¿Y por qué hacemos esta introducción? Porque en este caso solo vamos a abordar los aspectos que inciden directamente en la solución de la petición, y podrán encontrar que no daremos respuesta a un sinnúmero de argumentos y reflexiones planteadas por ambas partes, porque los aspectos que inciden directamente en la solución de esta petición están vinculados concretamente a la determinación de la naturaleza de la prueba ofrecida y admitida para su debate en juicio, y a la vía propuesta para su incorporación, que es la lectura, estableciendo la idoneidad de esta vía de incorporación. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si bien se puede revisar la legalidad y debe ser el ejercicio que primigeniamente realicemos, existe una realidad, y es que si no existe una vía de incorporación idónea, aún siendo la prueba legal, no podría ser incorporada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que establecer primero si existe la posibilidad de incorporar ese documento aplicando el principio que ya hemos descrito? Porque de eso depende la necesidad o pertinencia de evaluar entonces su legalidad y su admisibilidad en los términos planteados por las defensas. Se hace alusión a los precedentes del tribunal, y es importante para el tribunal concretar y aclarar cuáles han sido sus precedentes. En este juicio se ha examinado la legalidad de numerosas pruebas, y eso se hace porque se ha sentado un precedente claro, aun cuando no se va a recrear nuevamente la audiencia preliminar. Existe un precepto constitucional establecido en el artículo 69, numeral 8, de nuestra Constitución, que establece que es nula toda prueba obtenida en violación a la ley. La ilegalidad o la legalidad de la prueba debe ser revisada en todo estado de causa. ¿Por qué? Porque nuestro Código Procesal Penal establece que la sentencia solo puede fundarse en prueba legal ilícita. De ahí que, independientemente de que las partes invoquen o no un supuesto de ilegalidad, de que las pruebas hayan sido admitidas, es una obligación de todo juez, aún de oficio, previo a otorgar valor a determinada prueba, someterla a ese juicio de legalidad, reafirmando la vigencia de la Constitución. Y ese es el precedente que ha establecido este tribunal, que la legalidad, por su naturaleza y en tanto garantía de debido proceso establecida en la Constitución, puede y debe ser revisada en todo estado de causa y aún de oficio, como lo hemos hecho en todo nuestro ejercicio jurisdiccional. ¿Qué otro precedente hemos establecido? Que toda prueba admitida para su debate en juicio
tiene vocación de incorporación. ¿Por qué? Porque ha sido sometida al escrutinio de un juez de las garantías que ha examinado su legalidad. Y cuando ese juez establece en ese ejercicio o examen concienzudo de la legalidad que puede ser admitida al juicio, la prueba se presume admitida y se presume lícita, lo que no implica ni es una contradicción con el precedente anterior, porque el tribunal debe nuevamente hacer el mismo ejercicio de verificación de la legalidad y constatar si la prueba es legal y lícita. Entonces, el precedente que se vincula a esta vocación de incorporación atañe a la incorporación. Y aun cuando la prueba sea admitida y haya pasado ese examen del juez de la instrucción, se podrá verificar la existencia o no de un impedimento para la incorporación, porque las pruebas se incorporan de acuerdo con las reglas y los canales establecidos previamente por el Código Procesal Penal y por la Resolución 3869-2006 sobre manejo de las pruebas en el proceso, que es la que desarrolla ampliamente esta actividad en el juicio. Se ha hecho referencia y se ha invocado igualmente el precedente citado o fijado por el tribunal el 5 de abril del año 2021 en ocasión de la admisión de incorporación por lectura de una escritura pública de declaración. Y por los términos o el contexto en el que se invoca el precedente, entendemos que no nos dimos a entender. El tribunal nunca estableció que si una prueba se encuentra en un documento público, por encontrarse en un documento público se incorpora. Lo que el tribunal evaluaba en ese precedente y de cara a la incorporación de ese documento era el contenido del mismo. Y establecíamos que poco importaba el nombre que se le había dado al documento si el documento era una especie de certificación, y así mismo lo establecíamos, su contenido era una certificación que daba fe de una circunstancia que no era ni siquiera vinculada directamente con los hechos, no podría asimilarse a un testimonio. Y siendo así, no existía un impedimento a la incorporación por lectura de este documento, que siendo un documento público se autenticaba con la sola verificación de las formalidades establecidas. Ese fue el precedente que establecimos el día 5 de abril del año 2021. Y aclarado esto, debemos retomar nuevamente el objeto de la controversia, que es la determinación, como señalábamos, de la naturaleza de la prueba descrita y que se pretende incorporar. El Ministerio Público plantea que es un documento, las defensas plantean que es un testimonio recogido por escrito. De entrada, es tan simple como remitirnos no a tantas doctrinas, porque la definición jurídica de documento es una definición que es estándar. ¿Y qué es un documento? De acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, en su accepción general, y así lo refería la defensa técnica del imputado Tommy Alberto Galán Grullón, documento es un escrito en el que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. En su acepción penal, es el soporte material de cualquier clase que expresa o incorpora datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier tipo de relevancia jurídica. De entrada, ambas definiciones nos muestran que es posible incluir hechos o narraciones en un documento, porque así lo recogen estas declaraciones. Vamos a ver ahora lo que es una declaración, porque con ese término se ha individualizado la prueba, declaraciones de empleados. Según el diccionario de la Real Academia Española, la declaración es la manifestación formal que realiza una persona con efectos jurídicos, especialmente la que hacen las partes, testigos o peritos en un proceso. También señala el mismo diccionario que tiene múltiples acepciones, pero las que más se asimilan a la cuestión que se está debatiendo, es la manifestación o explicación de lo que otro u otros dudan o ignoran. En su artículo 3, letra G, la resolución 3869 igualmente define la declaración
y cómo lo define la resolución 3869 en su letra, artículo 3, letra G, como la exposición de la existencia o inexistencia sobre un hecho o una situación de derecho. Creo que con estas dos definiciones podemos claramente ir vislumbrando qué es lo que se pretende incorporar. Unas declaraciones rendidas por personas que están contenidas en un escrito. Y hemos ya vislumbrado que existe la posibilidad de incluir declaraciones en un escrito. ¿Qué es lo que tendríamos que pasar a analizar en este momento? Procesalmente, ¿qué calidad tienen las personas a las que el Ministerio Público atribuye la realización de estas declaraciones que se pretenden incorporar? Porque eso es determinante para saber la calidad y el rol y cómo pudieran entrar al debate. Partiendo de la definición de testigo que también contempla el mismo diccionario panhispánico del español jurídico, testigo es la persona distinta a las partes que tengan noticias de hechos controvertidos relacionados con el objeto del proceso. De entrada, pudiéramos admitir, partiendo de esta definición, que las personas a las que se les atribuyen estas declaraciones son testigos, porque además es un hecho no controvertido que son ejecutivos y empleados de la constructora Norberto Odebrecht, que no están siendo perseguidos ni procesados en República Dominicana, que no tienen la calidad de partes en este proceso y que no son sujetos procesales. Siendo así, son testigos. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué naturaleza tienen entonces las declaraciones remitidas o rendidas por estas personas que el Ministerio Público señala la han hecho y que están contenidos en un escrito? Volvemos al diccionario panhispánico del español jurídico y ahora lo que debemos definir es qué es un testimonio. Testimonio en su acepción procesal es la declaración de conocimiento que emite una persona respecto de una realidad que ha presenciado y que resulta de interés para la resolución de una litis que afecta a un tercero. Siendo esto un testimonio y lo que determina la naturaleza del testimonio no es el medio por el cual o soporte en el que se encuentra, debemos concluir necesariamente que el documento que el Ministerio Público identifica como declaraciones de empleados y ejecutivos de la constructora Norberto Odebrecht son testimonios. Y estableciendo esta premisa podemos rápidamente fijar la naturaleza de la prueba que se pretende incorporar. Un testimonio que se encuentra recogido en un documento por escrito. Con esto en mente, todavía debemos pasar a la segunda parte de lo relevante en este caso, cómo se incorporan entonces al juicio los testimonios en el marco de lo que establece el Código Procesal Penal, nuestra Constitución y sobre todo los principios rectores del proceso de naturaleza acusatorio adversarial que nos rigen. ¿Qué es la incorporación? Para ilustrar, es el acto de introducir las pruebas al juicio, de introducir las pruebas al debate. La incorporación está arreglada, o sea, las formas en que se presentan los documentos, los objetos, los videos, los testimonios, está preestablecido en el Código Procesal Penal y siempre va a depender del medio probatorio que se ha producido. Así lo establece el artículo 9 de la resolución 3869. Entonces veremos que existen formas de incorporación distintas para los documentos que se leen, los audios y videos se reproducen, los testimonios se presentan. Entonces, las reglas de incorporación de los documentos son claras.
Los documentos se leen de acuerdo con lo que establece el artículo 312, numeral 1, 329 del Código Procesal Penal. Se pueden incorporar a través de un testigo idóneo, de acuerdo con lo que establece el artículo 19 de la Resolución 3869. Este testigo reconocería el documento y daría fe de que ese documento es lo que el proponente dice que es. O se puede reconocer, el testigo puede reconocer el documento de acuerdo con lo que establece el artículo 220 del Código Procesal Penal. Pero ¿cómo se producen los testimonios? Los testigos tienen una obligación de comparecer, así lo establece el artículo 194 del Código Procesal Penal. Tienen la obligación de satisfacer el objeto de la citación de acuerdo con lo que establece el artículo 203, so pena de ser sancionados con multas, de no comparecer y satisfacer el objeto de la citación. Los testigos para su producción deben prestar juramento de decir la verdad de acuerdo con lo que establece el artículo 325. Deben someterse al interrogatorio y al contrainterrogatorio de acuerdo con lo que establece el artículo 326 del mismo Código Procesal Penal. Y la forma de producción del testimonio se encuentra igualmente ampliamente desarrollada en los artículos 10, 11, 12, 16, 17 y 18 de la Resolución 3869. Ya podemos ir advirtiendo que las reglas de presentación e incorporación al juicio de un documento difieren de las reglas de presentación en el juicio de un testimonio. Y lo que se pretende incorporar es un testimonio, como acabamos de señalar. ¿Cómo se logra que un testigo pueda presentarse y comparecer al juicio? Para que un testigo pueda comparecer, se debe ofrecer como cualquier otra prueba. En la acusación, la parte proponente o en su escrito de defensa, la defensa técnica, debe indicar u ofrecer el testimonio, las generales del testigo y la pretensión probatoria, indicar qué pretende probar con ese testimonio. Ese ejercicio que se desarrolla en la etapa anterior coloca al juez de la instrucción en la posibilidad de evaluar la legalidad, admisibilidad, pertinencia de la prueba testimonial de cara a su producción en el juicio. Pero existen excepciones para hacer producir el testimonio en el juicio. El testigo, la regla es que debe comparecer, declarar de viva voz, acogiéndose a los principios de oralidad, contradicción y mediación en la recepción de la prueba y un derecho a la confrontación que tienen las partes al testigo. Pero también existen otras formas de traer o presentar el testimonio en el juicio. La primera es la establecida en el artículo 287 del Código Procesal Penal, que establece lo que son los anticipos jurisdiccionales de prueba. El Código establece que excepcionalmente, porque la regla es que el testigo comparezca, se podrá tomar de forma anticipada la declaración de un testigo que por algún obstáculo difícil de superar se presuma no podrá hacerse durante el juicio, o de testigos o víctimas que se encuentren en el extranjero y no residan en el país. Entonces, un sustituto excepcional para la no comparecencia del testigo es que sus declaraciones se recojan a través de un anticipo jurisdiccional de pruebas, de acuerdo con lo que establece el artículo 287. ¿Cómo se realiza este anticipo jurisdiccional de pruebas? Salvo que no ocurra de forma urgente, es recibir las declaraciones de ese testigo y realizar ese acto del juicio antes. En ese anticipo comparecen todas las partes, comparece el imputado, comparece el defensor, comparece el Ministerio Público y comparece el testigo. Y desarrollan en ese escenario y ante el juez de instrucción lo mismo que harían aquí en presencia de nosotras. Por eso ese anticipo jurisdiccional de pruebas resulta acorde con los principios rectores del proceso y con el derecho de defensa. Ese anticipo puede ser leído, porque así lo establece el artículo 312, numeral 2 del Código Procesal Penal. Pero como es tan importante la oralidad y la contradicción,
hay una condición. Y es que se podrá incorporar ese documento o ese video, porque se puede recoger por cualquier medio idóneo en el que se recogen las declaraciones, en caso de ser un documento por lectura, sin perjuicio de que las partes soliciten al tribunal la comparecencia personal del testigo cuando sea posible. Existe otra forma para presentar testimonios en un juicio, y lo han invocado las partes. Para los procedimientos donde aplican las reglas especiales para asuntos complejos, se ha contemplado igualmente una posibilidad, la de producción de la prueba masiva. El Ministerio Público puede, en las circunstancias establecidas y con autorización del juez, interrogar a los testigos, realizar un informe objetivo, y ese informe se puede leer en el juicio, de acuerdo con lo que establece el artículo 312, numeral 1, y el artículo 371. En este caso también, esta lectura ocurre sin perjuicio de que las partes puedan hacer comparecer a los testigos declarantes. 3 formas hay de hacer o de presentar testimonios en un juicio. ¿Por qué? Porque esas son las únicas formas que garantizan el derecho de defensa, la contradicción, la oralidad, que son y armonizan con los principios rectores del proceso. Y el abogado Carlos Salcedo hacía una referencia que es bastante ilustrativa de la realidad. El proceso está arreglado y no es lo que yo tengo, es lo que exige el proceso, lo que se puede traer aquí. No es la naturaleza de hecho del documento o del testimonio, es qué yo tengo que hacer para poderlo introducir al proceso, pero eso no es así, simplemente por plagar el proceso de formalismos, es porque esa es la única garantía de que se respeten los derechos, no solo de los imputados, sino de todas las partes, porque esto aplica para todos. Aplica en tutela de los derechos del Ministerio Público cuando contra él se proponen pruebas, y aplica en tutela de los derechos de la defensa cuando es el Ministerio Público que las propone. ¿Por qué no se pueden leer estos testimonios por escrito que se pretenden incorporar a este juicio? Porque no son un anticipo jurisdiccional de pruebas. El Ministerio Público, para recabar estos testimonios, no recurrió a las previsiones del artículo 287. Lo que se pretenden incorporar, y creyendo en lo planteado por el Ministerio Público, aun cuando lo cuestionan las defensas, es que son unas declaraciones que fueran remitidas en ocasión de la cooperación judicial internacional por el Ministerio Público Federal de Brasil. No se respetaron las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba que habría permitido a las defensas ejercer el derecho a la contradicción, al interrogar y contrainterrogar en ese escenario y en presencia de un juez a los testigos. No fueron rendidos en ocasión de la aplicación del procedimiento de producción de prueba masiva. Lo que se pretende leer y lo que se solicita que se lea no es un informe rendido de acuerdo con lo establecido en el artículo 371 del Código Procesal Penal. Y aquí debemos hacer una parte porque las partes así lo han traído al debate. El Ministerio Público identificó a las 6 personas que pretende incorporar sus testimonios por lectura como testigos, solicitándole al juez de instrucción el día 2 de noviembre del año 2017 que además de esas 6 personas, un total de 30 personas fueran interrogadas en Brasil. Autorización que le fue concedida por el juez de la instrucción apoderado de conformidad y en apego a las previsiones del artículo 371 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, es un hecho no controvertido que no se hizo y, por tanto, lo que se pretende incorporar aquí no es el informe resultado de la materialización o ejecución de esta diligencia que oportunamente el Ministerio Público solicitó al juez de la instrucción. Se nos invitó a realizar una interpretación amplia del concepto de prueba documental en los términos establecidos en el Código Procesal Penal. Y en este caso, no es necesario hacer tal interpretación, porque es muy claro. La distinción entre un documento y un testimonio es claro. El abordaje que contempla el Código para la incorporación de los documentos y de los testimonios es totalmente distinto. Y siendo así, lo único que tenemos es que recalcar y reiterar cuál es la forma para traer testimonios al juicio, que algo que todos conocen. Ofreciéndolos oportunamente en la acusación, de acuerdo con lo que establece el 294, para hacerlos comparecer al juicio de forma personal en caso de que hayan sido admitidos, realizando un anticipo jurisdiccional de pruebas que les permita leer las declaraciones o a través del procedimiento de prueba masiva leyendo el informe. Pudiéramos preguntarnos, pero es que no eran testigos, pero es que el Ministerio Público los identificó como testigos en noviembre del año 2017. Es que en la solicitud de medida de coerción del 30 de mayo del año 2017 se ofrecen para acreditar la solicitud como testigos a Marcelo Hoff, Marcos Antonio Vasconcelos Cruz, Ernesto Xaviera Bayardi y Luis Ernesto da Rocha Soares. Marcelo Hoff compareció a este juicio y declaró. En la resolución 073-2017 que emite el juez de la instrucción apoderado, se identifican a las 6 personas que se pretenden leer sus declaraciones como testigos, pero ahí también se incluyó a Mauricio Dantas Becerras, primer testigo presentado por el Ministerio Público en este juicio. ¿Qué es lo que debemos inferir entonces de forma lógica y razonable? Que no estamos ante un supuesto donde no conocíamos de la existencia del testigo, ante un impedimento procesal para producir al testigo. Lo que debemos inferir es que operó al momento de la acusación un ejercicio deliberado, de acuerdo con la estrategia, autoridad del caso del Ministerio Público, de no presentarlos en juicio, porque habiendo sido identificados como testigos previamente, pudieron perfectamente ser ofrecidos y no estuviéramos teniendo esta discusión. Se habrían escuchado como los 3 testigos brasileños que se escucharon al inicio de la etapa de producción y exhibición de las pruebas. Si hacemos esta reflexión únicamente con la intención de denotar cuál es la circunstancia de hecho que bordea la cuestión de cara a los argumentos esbozados por ambas partes. Se alude a la cooperación judicial internacional y es un argumento que entendemos debemos responder, pues el Ministerio Público señala que independientemente de la naturaleza de la prueba, o sea, un testimonio en un documento por escrito, el hecho de que se haya remitido por la cooperación judicial internacional justifica su incorporación al juicio por el canal que se está solicitando que la lectura y nada más alejado a la verdad. La cooperación judicial internacional definitivamente es un medio de obtención de prueba y en un sistema como el nuestro, en el que rige la libertad probatoria, obviamente que los hechos pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba válido, salvo prohibición expresa. Siendo así, pueden perfectamente incorporarse al juicio los documentos obtenidos a través de la cooperación judicial internacional. ¿Pero cómo? Siempre por los canales establecidos por la norma para la incorporación de ese tipo de documentos.
Más allá de la discusión que se genera respecto de la jerarquía de los tratados y de cara a los tratados que se han invocado en sustento de la obtención de estas declaraciones de cara a su incorporación al juicio, debemos establecer y concretar directamente qué es lo que se plantea y resaltar por qué establecemos que los tratados invocados no habilitan o no justifican la lectura de un testimonio por escrito. Los documentos, el Ministerio Público señala, llegan al país acogiéndose a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal y más allá, resulta de cara al ejercicio que va a hacer el tribunal irrelevante si el país lo ratificó o no. Le adelantamos que no entramos en esa verificación. Pero para los fines y en atención a lo que vamos a citar, que son disposiciones comunes y que se repiten en la Convención contra la Delincuencia Transnacional y en la Convención contra la Corrupción, es simplemente un referente. El artículo 7, letra B, de esta Convención dispone cuál es la finalidad de la asistencia judicial internacional. La recepción de testimonios y declaraciones de personas, la notificación de testigos y peritos para que rindan testimonio. En similares términos lo establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional en el artículo 18.3, cuando dice la finalidad de la asistencia es recibir testimonios o tomar testimonios, declaraciones de personas. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dice lo mismo. Artículo 46, numeral 3. Finalidad de la asistencia: recibir testimonios o tomar declaraciones de personas. Letra H. Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el estado parte requiriente. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de estos instrumentos internacionales establece que el testimonio no se puede producir o el testimonio que se pudiera generar en ocasión de la cooperación judicial internacional no se debe producir de acuerdo con las reglas establecidas, que en este caso nuestras reglas armonizan perfectamente con lo que establecen los 3 instrumentos que contempla la cooperación judicial internacional y a lo que se hace alusión. ¿Por qué? Porque lo que alude es a la asistencia para tomar declaraciones, para recibir declaraciones, para hacer comparecer a personas ante el estado requiriente, pero va más lejos. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal, en el artículo 18 contempla la posibilidad de que se reciba el testimonio de una persona que se encuentre en el estado requerido, citándola a comparecer. O sea, existe un trámite para garantizar que ese testimonio se reciba. Igual a la inversa, el artículo 19 contempla la posibilidad de que el testimonio se realice en el estado requiriente. La Convención de Palermo en el artículo 18.18 dispone que siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, o sea, de nuestro derecho, de nuestra Constitución, del Código Procesal Penal, cuando una persona se encuentre en el territorio de un estado parte y tenga que prestar declaración como testigo ante autoridades judiciales de otro estado, es el caso que tenemos personas que no residen en República Dominicana, que tienen la calidad de testigo y que tienen que prestar declaraciones. ¿Qué establece la Convención contra la Delincuencia Transnacional o Convención de Palermo? Se podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del estado parte requiriente. Eso es lo que establece el artículo 200 de nuestro Código Procesal Penal.
cuando establece que si el testigo reside en el extranjero, se procede de conformidad con las reglas de cooperación judicial. Y estamos escuchando cuáles son las reglas de cooperación judicial. Y el juez o tribunal puede disponer que el testigo declare a través de un medio tecnológico que garantice su videopresencia. Y todos sabemos que existen medios tecnológicos disponibles que nos permiten, desde el año 2014, recibir testimonios de personas que se encuentran en el extranjero por videoconferencia, porque incluso hay una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia que regula la recepción de este tipo de testimonios. No era indispensable que el testigo compareciera. Un testigo residente en el extranjero, ofrecido y admitido para su debate en juicio, puede perfectamente declarar a través de canales tecnológicos, y desde el año 2014 ese tipo de declaraciones así se reciben. ¿Qué hemos advertido? Los tratados internacionales que acabamos de citar armonizan perfectamente con las disposiciones internas en torno a la producción y forma de recepción de los testimonios, y no contienen ninguna disposición que establezca que existe otra forma de incorporación de los testimonios. Por tanto, no pudiéramos admitir que porque son documentos que contienen declaraciones remitidas en ocasión de la cooperación internacional deben ser leídos, porque eso no se desprende de los tratados internacionales que hemos citado, y porque eso contraviene nuestra Constitución y el Código Procesal Penal, que establece la forma en que se incorporan los testigos. Se ha citado un precedente del tribunal en el que se incorporan documentos recibidos en ocasión de la cooperación judicial internacional, y son numerosos los precedentes que van a encontrar o que vamos a encontrar en sentencias emitidas por este mismo tribunal, y creo que por todos los tribunales, en los que se admiten, atención al principio de libertad probatoria que hemos señalado, la posibilidad de incorporación de todos los documentos remitidos en ocasión de la cooperación, pero lo que no vamos a encontrar es la lectura de un testimonio. ¿Qué permite la cooperación internacional? Identificar, como aparentemente permitió, identificar los potenciales testigos para ser producidos ante este juicio. Y a partir de la identificación de estos potenciales testigos, entonces acogerse al procedimiento establecido en la norma para poder servirse de ese testimonio en juicio y extraer de ese testimonio las consecuencias legales que entiendan se podían extraer. Para eso y de cara a los testimonios era pertinente la cooperación judicial internacional. Este tribunal nunca ha autorizado la lectura de un testimonio, nunca ha autorizado la incorporación de una declaración, no importa quién la proponga. Y cuando ha pasado, porque ha pasado, que las partes estipulan, incorporan en bloque sus documentos y estipulan la lectura, y el tribunal advierte al momento de la valoración que lo que tiene es una declaración, no se somete a valoración, y en la sentencia se consigna que no puede ser objeto de ponderación, porque la forma de presentación de los testimonios es concreta, precisa, puntual y está reglada. Y con esto queremos hacer algunas reflexiones respecto del rol de los jueces. De acuerdo con el artículo 151 de nuestra Constitución, los jueces somos independientes, imparciales, responsables e inamovibles, y esos términos tienen peso. Esa independencia no es un derecho de los jueces, es un derecho de las partes, un derecho de toda persona que acude al escenario judicial en ejercicio
de sus derechos, reclamando la tutela de un derecho. Es una garantía del debido proceso que no solo está reconocida en nuestra Constitución, sino en tratados internacionales con jerarquía constitucional, porque versan sobre derechos humanos, que exigen que toda persona debe ser juzgada ante un juez o debe presentarse ante un juez independiente e imparcial. Como una manifestación de esa independencia, los jueces solo estamos sometidos a la Constitución y a las leyes. Y tenemos la obligación primaria de hacer cumplir la Constitución y la ley, garantizando que el proceso se desarrolle de acuerdo con las garantías mínimas del debido proceso, que toda actuación que se realice en el marco de un proceso sea acorde con esas exigencias mínimas que establece el artículo 69 de nuestra Constitución y que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y que recoge el Código Procesal Penal. Los jueces no hacemos las leyes, los jueces hacemos cumplir las leyes. Esa es nuestra obligación, dando a cada quien lo que le corresponda, porque nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces. La única forma de apartarnos de la ley, todos las conocemos. Una ley que resulta contraria a un precepto constitucional no puede ser aplicada. Pero para apartarnos tenemos que explicar por qué esa ley no puede ser aplicada, reafirmando la supremacía de la Constitución, porque nuestra obligación es hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y por eso el proceso está arreglado, por eso las actuaciones de las partes están sometidas a reglas que conocen todos los involucrados y que constituyen un muro de contención, un freno para la actividad de las partes, y con esto no me refiero a una parte en particular, para cualquier actividad de las partes que pudiera transgredir la esfera del disfrute de un derecho fundamental, que es la obligación del Estado proteger. En este juicio, todas las partes conocen las reglas. Lo que hemos analizado para dar solución a este caso es de conocimiento de todas las partes. Está escrito en el Código Procesal Penal, no amerita un ejercicio de interpretación, no tuvimos que hacer un ejercicio profundo de interpretación. No somos nosotros los que decimos que las declaraciones no pueden ser leídas. La Constitución y la ley prohíbe que se lean, y esas prohibiciones son conocidas por las partes. Todas las partes conocen qué se requiere para que una prueba de la naturaleza de la que se pretende incorporar, porque las reglas están ahí, todos conocen qué se requiere para poderlo presentar. Todas las partes conocen los derechos que poseen y conocen la forma de hacer valer esos derechos, porque esas reglas ya están preestablecidas. ¿Qué estamos haciendo? Cumpliendo la Constitución, haciendo cumplir la Constitución, haciendo cumplir la ley, tutelando y garantizando el respeto y apego irrestricto a las garantías del debido proceso, desde una posición de total y absoluta imparcialidad. ¿Y qué implica la imparcialidad? Que los jueces no tengan ningún interés ni directo, ni una posición tomada, ni una preferencia por ninguna de las partes. Que los jueces no se encuentren involucrados en la controversia y que no se dejen disuadir por los efectos de la decisión. Eso es juzgar desde la imparcialidad, y este es un tribunal independiente e imparcial. ¿Por qué no podemos citar a los delatores en los términos establecidos por el Ministerio Público? En sus argumentaciones, el Ministerio Público señalaba que, de acuerdo, y lo citamos textualmente, de acuerdo con la geografía del concepto de prueba sobre prueba y a raíz de los cuestionamientos de la defensa sobre la autenticidad
de las declaraciones o delaciones mencionadas, se hiciera comparecer a los delatores y que el tribunal ordenara la citación de los delatores para autenticar esas declaraciones. De entrada, pudiéramos preguntarnos si el cuestionamiento o acreditación de la autenticidad sería posible ante el escenario que se nos presenta de que no se pueden incorporar esas declaraciones. No, en vista de que existe un impedimento a la incorporación de estas declaraciones, no se va a cuestionar su autenticidad porque la autenticidad es posterior a la incorporación y no se autentica la prueba que no es parte del proceso. Y estas declaraciones, por lo que acabamos de señalar, no pueden entrar al debate y, por tanto, si no pueden entrar al debate, no se podría desarrollar el ejercicio de autenticación, que es lo que pretende el Ministerio Público. ¿Y qué es autenticar? Autenticar no es más que probar que la prueba es lo que dice el proponente que es. Entonces, cuando se nos pide citar a los delatores para autenticar las declaraciones o las delaciones, lo que se nos está pidiendo es que los traigamos a decirnos que esas delaciones quizás son o no son sus delaciones. Pero si las delaciones no van a entrar al debate, no se va a generar la discusión de su autenticidad, que es posterior. Y es por esto que, sin entrar en mayores reflexiones respecto de cuál es el concepto, alcance de la aplicabilidad de prueba sobre prueba, de que no lo tenemos regulado en la República Dominicana, sin entrar en reflexiones respecto de cuál es la única forma en la que el legislador dominicano ha contemplado la posibilidad de incorporar una prueba que no ha sido ofrecida en la etapa anterior, debemos necesariamente establecer que no entrando las declaraciones por todo lo que acabamos de señalar, carece de objeto el pedimento que se nos formula de hacer citar a los delatores o a las personas que el Ministerio Público dice generaron esas declaraciones. Y por todas estas reflexiones que acabamos de explicar, este tribunal, administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la ley, y en aplicación de las normas constitucionales y legales citadas, tiene a bien acoger la objeción formalizada por la defensa técnica de los imputados Porfirio Andrés Bautista García, Ángel Rondón Rijo, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pitalu Garceno y Tommy Alberto Galán Grullón. Y por las razones expuestas, rechaza la solicitud de incorporación de las declaraciones identificadas en el numeral 2 bis letras de la A a la F de la acusación presentada por el Ministerio Público por constituir testimonios que no pueden ser incorporados al juicio por su lectura, pues no se apegan a las reglas de producción e incorporación del testimonio establecidas en nuestra Constitución y en el Código Procesal Penal. Vamos a ordenar un receso en este momento hasta las 2:45 horas de la tarde.